ya a partir de ahí empezamos. Entonces en 97 el primer año que ejecutamos, 98 y 99 culminamos la promesa. Después de que culminas la promesa, ¿continúas, te sales, luego vuelves a regresar o No. qué pasa? Cuando culmina la promesa, pues Moctezuma obviamente cada quien hizo su propia manda, Okay. cada quien ya termina. En ese tiempo ya, pues por trabajo, en ese tiempo yo ya trabajaba y ya no se pudo continuar. Yo fui a rehabilitar, bueno, me mudé por unos años a la ciudad de Oaxaca hasta el 2006, vuelvo para acá. Por cuestiones de trabajo voy y vengo esos años. Sí. Cuando vuelvo, pues surge otra vez la inquietud de nuevamente pues seguir fomentando la danza. Sin embargo, cuando se lleva a cabo un grupo de promesa como tal, pues el gasto es, ya digo, muy considerable. Sí. Entonces es a esa parte donde la mayoría de los jóvenes o de los responsables les frena, ¿no? Para decir, cuando te invitas, no es que la danza, no es que pues el vestuario, no, pues es que la ropa, sí. La corona, el penacho, entonces es lo que mucha gente dice, no. Ese ello no se pudo hacer. En el 2007 se logró conjuntar nuevamente la agrupación. Hubo mucho entusiasmo en esos años. Aún fungía la Casa de la Cultura de aquí de la comunidad. Okay. Y fue por parte de la Casa de la Cultura que nos invitan a formar el grupo. Como ya no se pudo llevar como grupo de promesa, porque dentro de esa agrupación había 4 integrantes que no compaginaban con la religión católica, no se pudo hacer de promesa. Entonces, aunado que la Casa de la Cultura hizo la invitación para integrar, entonces quedó como grupo cultural. Ajá. Como preservación de danza. Sí. En ese año todavía mandamos a hacer nuestros penachos en la comunidad vecina de Teotitlán del Valle, que fueron los últimos penachos que se mandaron a hacer fuera. Estamos hablando que para el 2007 nos cobraron 3,500 pesos de mano de obra. ¿De pura mano de obra? De pura mano de obra. Nosotros llevamos la corona de hojalata, okay. Nos pidieron 2 kilos de pluma y los espejitos, las estrellitas. Sí. Entonces ya en ese tiempo nuestros penachos costaron como 7,000 pesos. Sí, ya estaba 7,000 pesos. Se hicieron nada más los 3, nosotros conseguimos el material. Precisamente de Ángel Morales, el de mi hermano y el mío. Entonces fuimos los que llevamos nuestro material a tiempo. Pues otra vez se queda el grupo parado. Pues viene esta parte de que con la moral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya teníamos prácticamente el recurso y no se aprovechó. No sé exactamente. Fue hasta el 2009 cuando nuevamente se vuelve a hacer el intento, pero en esta ocasión la idea era que cada quien elaborara su propio penacho para evitar estas cuestiones, el gasto. Pues como nosotros los 3 ya teníamos, pero aparte teníamos los penachos viejitos que utilizamos en el 90 hasta el 99. Okay. Eso nos lo hicieron en Cuilapan de Guerrero. Pues para el 2010 ya logramos finalmente ejecutar la danza. Se tiene 3 años intentando, bueno, 3 años intentando ejecutarla, ¿no? Se tiene por tradición que se ejecuta en la fiesta patronal. Sin embargo, pues en esa agrupación, repito, había compañeros que eran de otra corriente religiosa. Entonces, en su pensar, querían ejecutar la danza, pues para preservarla, okay. No para ofrecerla. Okay. No para ofrecerla. Entonces no hubo acuerdo por parte de los demás compañeros que incluso querían que se ejecutara en la
cancha o en el auditorio, porque precisamente en el atrio. En la comunidad se tiene por tradición que se ejecuten los atrios de las iglesias, porque actualmente las danzas se ofrecen a los santos patrones. Todo esto por la transformación que vinieron a dar los dominicos a nuestras danzas. Si bien es cierto que inconscientemente seguimos danzando por las fechas o por momentos a las deidades que tenían por costumbre danzar los nativos de las comunidades, se siguen danzando en esas fechas. Sin embargo, actualmente se respeta el calendario pues, católico, ¿no? Tan es así que cuando vamos a las comunidades o aquí mismo se respeta, ¿no? Vamos a danzar por San Jerónimo, vamos a danzar a la Virgen del Carmen, vamos a danzar a la patrona Santana del Valle. Entonces viene esa controversia. No, pues entonces yo no pongo nada, porque yo nomás quiero danzar. Pero yo no le voy a danzar al barbón, si se refieren a San Jerónimo. Viene un choque de ideas y entonces el grupo se rompe. Ejecutamos un año, en 2010, en septiembre y posteriormente en Navidad de ese mismo año. Entonces ya conocemos a personas, en ese tiempo José Luis Saavedra, ya estaba en Seculta, entonces nos invita a un evento al Zócalo. Ya estaba Chelis en Seculta en esos años. Entonces nos invita precisamente a través de Chelis, nos conecta ahí con la secretaría y nos invitan a un festival de Sembrín me parece que era como por el 28, 29 de diciembre, en el Zócalo de la capital. Entonces con el grupo aquí ejecutamos el 25, me parece que ejecutamos la danza aquí. Pero ya para esa ejecución, o sea, ya fue mero compromiso, porque ya teníamos amarrado con la banda y todo, y de ahí pues ya, pues los jóvenes que no compaginaban con esta corriente religiosa, pues aparte. Tenemos el compromiso de la fecha, me parece que fue el 29 o 30 de diciembre de ese año, en el Zócalo, y pues un día antes para tomar los acuerdos de cómo tratarnos, pues ya no se presentan, ya no contestan, y dejan colgado con el evento. Afortunadamente, sí, y de mala manera. Afortunadamente en esos años ya tenía a cargo el grupo de danza infantil, que también se inició en la escuela primaria, y piden apoyo al grupo de que los orientemos. Sin embargo, pues ya no tenían tiempo y al final de cuentas me quedé a cargo del grupo, pues de inducirlos. Y pues la solución fue llevar a la danza infantil. Entonces jalé a la danza infantil y fuimos. Afortunadamente, pues Chelis entendió, dice, tráetelos, porque no podemos nosotros cancelar acá. Es el primer evento que tienes con la secretaría, entonces a ver cómo lo solucionamos, pero no se puede quedar el espacio. Y a partir de ese año, 2011, nuevamente ejecutamos. Afortunadamente pudimos involucrar a otros compañeros, a otros jóvenes, y en 2011 presentamos nuevamente en septiembre, pero ya con de manera más tradicional. Ya no se le dio tampoco el matiz de promesa, porque los que se estaban integrando decían, sí, completamos, sí, me integro, pero sin compromiso. Claro. Y entonces se le fue dando ese matiz de más preservación y como grupo cultural, ya no de promesa. O sea, porque desde el inicio no iniciamos con promesa con esta nueva agrupación. Pues empezamos a trabajar y empezamos a ejecutar. Pero cuando viene esta parte, pues obviamente nos faltaban penachos para los integrantes nuevos. Y entonces, por mi parte, empiezo a buscar las formas. Adrián ya tenía noción, ya tenía más o menos pues las formas, pero
Ya cuando lo intentamos hacer, pues no era lo mismo. Y entonces me viene la necesidad de buscar al maestro Éfego de Jalietza, ir a platicar con él, ir a tratar de absorber algo de información. Posteriormente vuelvo con el maestro Virginio y al final de cuentas es con el maestro Laureano de Santana del Valle, con el que terminas, con el que terminamos de cuadrar. Ajá. En esos años él hizo unos penachitos para el grupo de danza infantil. Sobre pretexto de eso iba a su casa y pues veía y le preguntaba lo que ya tenía Adrián, lo que dijo el maestro Éfego, de lo poco que veía, de lo que platicábamos. Y vengo con el maestro Laureano y pues ya se empieza a cuadrar esa parte. De tal forma de que decíamos, bueno, pues creo que esto está de más, creo que aquí le falta esto. Y empezamos a hacer nuestras propias formas, ¿no? Desde entonces y hasta pues, la fecha, el espacio, el punto de reunión ha sido precisamente aquí en este taller. Y aquí es donde iniciamos con esos muchachos, ahora sí, a elaborar muchachos, pero ya bien. Pues resulta que ya compramos material, ya buscamos las formas, entonces yo ya venía con las nuevas formas de cómo trabajaba este maestro de forma directa. Uh-huh. Cuando empezamos a hacer los nuevos penachos para esos años, la idea era que cada quien pudiera elaborarlo igual porque era parte de la integración, claro, y de la comunicación, tomando en cuenta de que queríamos que esto progresara. Sin embargo, pues el trabajar con las plumas de pronto es muy tedioso, ¿no? Es muy laborioso estar sentado, estar amarrando, es mucha fuerza en los dedos. Bueno, pues algunos compañeros llegaban, por ejemplo, y en las tardes, que era cuando nos poníamos a trabajar, y decían, mira, voy por un par de chescos, hazme 2 varas o hazme 3 varas, ¿no? O ya llegaban, mira, te traje tu refresquito, échame la mano, sé mi armazón. No, pero pues 2 no son para un armazón. Bueno, mañana te traigo otras 2 y... Sí. Entonces lo que vino a pasar, la consecuencia de eso, es que finalmente Adrián y el servidor fuimos los que desarrollamos más habilidad. Sí, aprende. Y pues inconscientemente le trabajamos a nuestros propios compañeros. Sí, claro. Sí. Entonces conforme más varas hacíamos, por ejemplo, para tejer la pluma, para amarrarla, más habilidad teníamos. Claro, más aprendizaje. Pues al final de cuentas terminamos los dos armando los penachos. Sí. Ajá. Y pues ya teníamos penachos nuevos, ¿no? Sí. Fue de esa forma que aprendimos. Yo iba a las otras comunidades, claro, para ver cómo a buscar las formas. Pues yo quería ver cómo trabajaban, pero sí, claro, no, los maestros son muy celosos. Dejaban su trabajo y ahora saben qué quieres saber, de qué quieres platicar, ¿no? Se dejaba su trabajo a un ladito y ahora sí, a ver. O decían, permítanme, ya quitaban sus cosas, estaban haciendo una razón algo, se quitaba, ahora sí, ¿de qué quieres platicar? Le digo, aquí tienen todas las formas, todas las herramientas. Pero como ahorita tenemos gente nueva, muchachos con la escuela, y aparte pues no existe ese interés por aprender, ¿no? Porque si hubiera la necesidad, estoy seguro que sí la aprenderían, sí, claro, como nosotros en su momento. Y ya era una necesidad de hacerlos. ¿Por qué? Porque a los muchachos que se fueron a integrar en ese tiempo nos decían, no, pues sin compromiso, o sea, yo no tengo lana para comprar mis cosas, no te preocupes, ya vemos la forma. Y así lo hicimos. Y ya de ahí para acá, pues empezamos, y conforme más fuimos trabajando, pues más habilidad adquirimos. Claro, más desarrollo. Y de pronto ya le trabajamos a una comunidad, luego a otra, luego a los paisanos radicados por California. Una vez que le vendimos a un grupo, luego otro, ya fueron viendo la calidad, sí, de nuestro trabajo, y pues hasta la fecha. En este caso, que tuve la oportunidad de ver de manera directa con el maestro Laureano, entonces pude apreciar
en distinto tipo de armado para cada tipo de penacho. Porque, por ejemplo, los que vemos, los que actualmente utiliza Sachila o Cuilapan, de estas formas de abanico, de media luna, los circulares que se utilizan acá, y los de Santana son como de 3/4, no son completos, sí, pero tampoco son de abanico, todos están como que en la media. Entonces tuve oportunidad de desarmar cada tipo de penacho y de juzgar, ¿no?, esta estructura, y bueno, ver dónde podía yo reforzar un poco más. Entonces, y a la fecha, pues ahora sí que el trabajo que me traigan se hace sin ningún inconveniente, porque aprendimos de lo difícil a lo fácil. Pues, sí, claro. Porque mientras que hago hasta 3 penachos de abanico grandes, apenas hago uno con algún glifo, algún tipo de grecado, por lo laborioso que es. Pues es que en sí, en todo el valle de Tlacolula se estilan más los penachos circulares. Incluso hemos visto fotografías de años atrás que en el mismo Cuilapan, en el mismo Sachila, eran más circulares los penachos. En este caso, nosotros la referencia que tenemos son los que cuando ya tenemos fotografía de los años 50, pero los abuelos nos decían que los penachos acá siempre fueron circulares, y es por ello que pues a la fecha los seguimos elaborando de esa forma. Ahora, en cuanto a los diseños, pues anteriormente, como no se elaboraban los penachos acá, mayormente pues era Plan de Valle o Cuilapan quien los elaboraba. Entonces volvemos a lo mismo, a lo económico. Incluso esa parte económica vino a hacer que únicamente se estilaran con 3 colores los penachos en la comunidad. ¿Por qué? Porque nos decían que en los años 1950, cuando se mandaron a hacer los penachos, nos decían que cuanto más colores le metieran, porque en el 50 hubieron 2 grupos también. Lo mismo que pasa en las comunidades, siempre ha habido pleitos, ¿no? O siempre ha habido problemas de todo tipo en las comunidades. Entonces, cuando se dan cuenta que de un grupo o de un sector ya había un grupo, el otro inmediatamente levanta también su grupo. Y en ese tiempo, pues un grupo siguió obedeciendo las formas de que únicamente eran 3 colores por lo económico. Y el otro grupo sí utilizó penachos coloridos. Entre ellos nos dicen los abuelos que mayormente el amarillo y el azul rey eran los colores, independientemente que se utilizaban los colores o los colores de la bandera. Por lo económico nos dicen que únicamente se fueron quedando 3 colores, en el 80 nuevamente se hacen 3 colores, a principios de los 90 un grupo que nos antecedió, pues también fueron tricolores. Eran entonces en las coronas, en la mera corona, donde se adornaba con algún tipo de grecado, pues como resaltando esa parte, ¿no? La parte prehispánica, ¿no? Por así decirlo. Es por demás sabido, pues, el grecado, pues, se utilizó en distintas culturas. Sí, en todas las construcciones, ¿sí? Y siguen vigentes, siguen plasmadas, por ejemplo, como zapotecos en Mitla, ¿no? En distintas manifestaciones de grecados. Y los penachos eran de 50, todavía fueron lineales. En el 80, pues ya se vieron nuevas formas como con puntas, como con estrellas. Como se mandaban a hacer, entonces eran caros. Entonces decían, no, pues hazlo lineal. O sea, sí circular, pero lineal, ¿no? Y cuando en el 90 ya se vieron más picos con estrellas, se plasmaron porque ya había más posibilidad de adquirirlos con esas formas. Y sin embargo las bases de las primeras coronas seguían decorándose con grecados, con algún glifo.
Y ya cuando iniciamos nosotros en esta parte, que logramos dominar ahora sí que, o desarrollar la habilidad para plasmarlo con plumas, pues de pronto lo plasmamos. Viene una idea, viene otra idea, y entonces lo empezamos a plasmar. Dentro de los mismos compañeros, mira, tengo esta propuesta. ¿Será que sí se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Será que sale? Hola, ¿cómo estás? ¿Será que sí se puede hacer? No, pues sí se puede hacer. Sí. Bueno, independientemente de que en la corona quiero que lleve este gregado, que lleve este grifo, eso ya es cuestión del hojalatero, sí, que hace la hojalata artesanal. Pero en la pluma, sí, sí se puede hacer con la pluma. Pues adelante. Entonces, esto de plasmar ya un grifo es cuando ya nosotros desarrollamos la habilidad de hacerlo con pluma, porque anteriormente ya estaba presente, pero en la mera corona, sí, nada más, en la decoración de la corona. Pero ahora que nosotros tenemos la habilidad de hacerlo con las plumas, pues lo plasmamos.